Comunicado del alcalde de Barranquilla, Alex Char, sobre el hijo no reconocido. Se llama Steven Castellanos Ramos. Tiene 33 años de edad, vive en Bogotá y el proceso decidido por un juzgado de familia, juzgado primero de familia, lo obliga al reconocimiento que está anunciando Alex Char desde Barranquilla, acata de inmediato. Vanessa Saldarriaga. Néstor, Alejandro Char anunció que reconocerá como hijo un hombre de 33 años, ya lo decía usted, que recientemente lo contactó para presentarse como el fruto de la relación que el actual mandatario tuvo en 1991 con Diana Magali Ramos, una mujer que laboró junto a él en la inmobiliaria Char, cuando en ese entonces estaban trabajando en la construcción del centro comercial Plaza de las Américas en Bogotá. Esto cuando el actual mandatario apenas tenía 25 años. Los contactos por parte de este joven llamado Steven Castellanos Ramos empezaron en febrero de 2024, luego de que este se hubiese enterado de que Alejandro Char era su padre, pues al nacer fue registrado por otro hombre quien asumió todo este tiempo la paternidad, pero solo hasta hace año y medio fue que la madre le habría contado la verdad. Pese a que este joven viajó a Barranquilla para intentar hablar con Alejandro Char, quien para el momento ya era alcalde en su tercer periodo, sus intentos por contactarlo no funcionaron, por lo que a mediados de ese año presentó una demanda de impugnación de paternidad y filiación ante el juzgado primero de familia de Bogotá, y esto llevó a que fuera ordenada la realización de la prueba de ADN a la que se habría negado el mandatario en dos ocasiones, una en diciembre de 2024 y otra en junio de 2025. Lo que ha dicho el abogado Iván Cancino, quien es el defensor de Alejandro Char, es que este habría considerado que no era indispensable para reconocer la filiación la realización de tal examen, por lo que prefirió presentar un reconocimiento voluntario el pasado 20 de agosto. Aún así, el juzgado falló el pasado 10 de octubre, ordenando que se le diera a Steven el apellido paterno Char, al demostrarse la afiliación genética. Ha dicho el mandatario a través de un comunicado de prensa que entregó ayer, abro comillas, en dicho documento, en el de reconocimiento voluntario, manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia. Eso sí, dijo que él desconocía sobre la existencia de este hijo hasta antes que empezara toda esta novela, por así llamarlo. Y es que según reposa en el archivo judicial que desde Blue Radio conocimos, si bien Alejandro Char tuvo una relación con Diana Magali en 1991, este se fue del país a finales de ese mismo año por situaciones familiares. Al parecer la mujer no le contó al joven Alejandro que estaba en embarazo, pese a que estuvo varios meses en comunicación telefónica con él. Estos habrían quedado en verse en el primer trimestre de 1992, cuando ya era notorio el embarazo de la mujer, pero Char Chalhub nunca llegó a la cita y desde entonces no la volvió a llamar. Es así como entonces contó en la versión entregada por Steven ante el juzgado que él nunca conoció sobre la existencia de Steven y que por eso estaba buscando para contarle que él era su hijo. A finales del año 1991 quedó entonces ese último contacto físico hasta ahora, cuando aparece Steven y busca a su padre y se da este reconocimiento. Es importante tener en cuenta que entonces este hijo mayor, Steven, se sumaría a Alejandro y a Mariana, quienes son fruto de la relación con Katia Nule, con quien se casó, por cierto, en agosto de 1999. Hay una fotografía que prueba esa supuesta relación o esa relación que hubo entre Diana y Alejandro Char de 1991, en el que se les logra ver junto con el equipo de trabajo, ellos abrazados, posando lo que sería a las afueras del sitio donde estaban construyendo este centro comercial que le mencioné. Néstor, ahí estamos viendo precisamente en pantalla esta imagen. Sí, la que le está tocando la cara a este joven Alejandro Char, esta fotografía ¿es la mamá? Hace 30 años. Diana Magali. Es la mamá Diana de Steven. Magali. Año Diana 91 Magali. es la foto, Néstor, hace Ahora, 34 años. Hay que aclarar una cosa, Vanessa. En ese momento, Alejandro Char no se había casado. Tenía 25 Era soltero, años. tenía en ese 25 momento era años. soltero. Y lo segundo que hay que aclarar es qué barbaridad, este muchacho es idéntico al papá, ¿no? Sí, por la fotografía que se ha filtrado en redes sociales, es igualito. Bueno, la verdad es que es igualito. Tan igualito son dos gotas de agua que escribe el abogado Iván Cancino, que es el abogado del alcalde Char, que Alejandro no se hizo la prueba de ADN porque no la consideró necesaria. Claro, o sea, no solo son idénticos, sino esta fotografía que estamos viendo, Héctor, los dos con cachucha. Es que más parecidos, claro, imposible. Es que, ¿cómo es el dicho? Más parecido que hijo negado. Exactamente, tal cual. No, pero, más parecido que hijo no, negado. Pero en este caso no es negado, quiero, hay que decir sí, la verdad. Quiero hacer esa precisión. Eso es clave, ¿no? No es que negó Claro, al hijo. claro.
Es que Sí, la él no mamá, sabía. la mamá le La dio- mamá fue la que negó la paternidad y se La la mamá nunca se lo atribuyó de alguna manera a otra persona, a otro hombre que resultó aceptar Al ser señor el padre de Castellano, este sí, muchacho fulanito durante Castellanos. Jorge durante todo Eliezer este tiempo, Castellanos sí. Moreno se llama el señor que registró a Steven Castellanos Ramos. Dicho esto, es muy diferente a otros casos de paternidad irresponsable de padres que se niegan a reconocer a sus hijos. Aquí es que Alex Char se entera 30 años tarde de que tenía un hijo, lo reconoce rápidamente, digamos, viendo la fotografía del hijo, pues sí. Claro, pero aquí hay una orden judicial de por medio, es Pero, donde yo me sí, pierdo. claro que hubo un proceso judicial. Si bien él no lo negó, pues la verdad es que lo buscaron para buscar su reconocimiento sabe y por él qué en creo? principio se negó a hacerlo. Entre por lo otras menos cosas, no esa estuvo decisión dispuesto a judicial hacerlo inmediatamente. Dice que este muchacho no se llama Steven Castellanos, ahora se llama Steven Char Ramos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia porque es que- mediando la orden judicial? Porque estamos hablando no solo del alcalde de Barranquilla, sino de una de las familias Sí, de no. empresarios más Sí, no, grandes de no. Colombia. Así que Claro, y de esto es una batalla que de tiene un muchos patrimonio ceros por otro familiar lado. grande. Claro, es que el proceso, entiendo que se siguió, era un proceso de impugnación de la paternidad, es decir, el muchacho reclamaba que quien decía ser su padre no lo era, y adicionalmente de reconocimiento de paternidad en cabeza del alcalde de Barranquilla. Entonces, claro, pues se produce ese efecto de que deja de ser Steven Castellanos y pasa a ser Steven Char, y sí, pues hay un efecto económico y patrimonial, claro, seguramente. Pues muy claro, grande. porque es heredero, ¿no? Pero Lo si dice, es por lo la dice vía la sentencia del litigiosa- juzgado primero de Bogotá, que es heredero de, pues, con todos los derechos. Steven Char Ramos, esta es la historia increíble, algunas 8 de la tiendas mañana, olímpicas. 35 minutos. Me pregunta un oyente, Ricardo, Señor, ¿Steven es hincha de Junior o de Millonarios? es una gran no, pregunta. Me parece buena pregunta. No sé si es ¿Compra hincha. en la Olímpica o en el Éxito? No, va a comprar en la Olímpica, se lo puedo asegurar. Y va a tener boletas Además, para ir claro, a los partidos del ya Junior tiene de unas cuantas Barranquilla. tienditas Ya olímpicas. puede entrar al además, palco del con Junior, este reconocimiento. en el Va a ir Metropolitano. a comprar en su propia tienda. Néstor, pero si fue un reconocimiento por la vía judicial, quiere decir que tampoco fue tan qué alegría me encontré con mi hijo y no sabía que lo tenía. No, eso es de su cosecha, y- Luis Ernesto. Yo Pues- le creo a lo que dice Iván Cancino, el abogado. Apenas se enteró, lo reconoció, no se hizo la prueba de ADN ¿Y por- ante la evidencia Ok. Ah, de que eran igualitos. pero me dio una sentencia judicial. Sí, pero hay una sentencia judicial. Sí. Pero bueno, digamos, al margen de las cuitas, lo que sí se suma y que parece algo muy recurrente es que en la vida de los políticos hay muchos hijos o no reconocidos o negados o no criados. Entonces, ahorita muy recientemente eso sí me estaba está- el caso del presidente de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, Ibáñez, con una situación Que- similar. que es un proceso, yo creo que hay que tener ahí una diferencia, Luis Ernesto. Eso no está probado. Hay un... No, está claro, pero hay, digamos, en torno a estas figuras públicas hay un ruido sobre, pues, y el ruido más grande, el del presidente Gustavo Petro, que él mismo dijo que no crió a su hijo Nicolás y que por eso seguramente es que ahora andaba por malas andanzas. O otros grandes célebres hijos negados, como el de Luis Carlos Galán Sarmiento, que vivió en la pobreza hasta que por fin lo reconocieron, o el hoy político Rodrigo Lara, idéntico también, una gota de agua con su papá, pero que también durante un tiempo no fue reconocido. Entonces, Pero digamos, fíjese, esto es lo Luis que Ernesto. hace, habla de un país donde los papás no crían a los hijos. Eso le iba a donde decir, los papás o no no los es reconocen o no exclusivo. los crían. Pero hay casos, quiero Claro, dejar pero no es solamente la exclusivo constancia. de los políticos. Pero quiero dejar constancia, María Consuelo, que hay diferencias entre Petro, que dice que no lo crió, y los ejemplos que usted ha mencionado, y el tema de Alex Char esta mañana. Alex Char lo que está diciendo es, acepto, lo reconozco, me enteré 30 años después. ¿Qué iba a hacer si no tenía ni idea que tenía un hijo? Claro, pero- Hay diferencias notables entre un caso Pero y lo que otro. le digo es que no es un tema exclusivo de políticos, porque según el DANE, en Colombia en el 2024 hubo 445.000 nacimientos, según el Departamento Administrativo del DANE, y por los estudios que tienen, entre el 15 y el 20% de estos nacimientos no incluyen el nombre del padre en el registro civil. Muchos de estos niños, la gran mayoría, crecen sin saber quién es el papá. Entonces es un tema, desafortunadamente, de paternidad ausente en Colombia que no es exclusivo de los políticos y las figuras públicas. Claro, El presidente Petro, por coincidencia, ayer estaba escribiendo de eso, ¿no?
diciendo que a él le impidieron criar a su hijo porque estaba siendo torturado por el establecimiento y que le impidieron criar al hijo. Que no es cierto. Nicolásito, el travieso Nicolásito Petro, nació en 1986. 3 años después o 4 años después vino la desmovilización del M-19. Así que si Petro no lo creó, que tampoco es cierto que estaba siendo torturado. No es cierto que en el gobierno de Virgilio Barco, Gustavo Petro fue torturado cuando había nacido su hijo travieso. El presidente Petro habla de la soga en la casa del ahorcado porque él cita, criticando muy fuertemente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien él le atribuye la demora en la Corte para aprobar la reforma pensional, citando una investigación periodística que habla sobre un episodio similar que habría pasado con el magistrado Ibáñez. Un hijo no reconocido que habría tenido hace más de 40 años, hoy tiene 44 años. Quien sería el hijo del magistrado Ibáñez. El presidente Petro lo aprovecha para criticar políticamente a Ibáñez sin recordar que él dijo en una entrevista que él no había criado a Nicolás Petro. Y luego se victimiza diciendo que él estaba siendo torturado en la cárcel y que por eso no lo había podido criar. La precisión de las fechas. 8, señores. Pero la estadística que señala María Consuelo, pues no solo es impresionante y verdadera, pero hay que decir una cosa, ha ido bajando, porque esa estadística era mucho más impresionante. En Colombia hasta hace, 10 o 15 años, no lo recuerdo con precisión, 1 de cada 3 hijos nacía sin papá conocido. Era una cosa realmente muy, muy impactante. Y sigue siendo, pues, porque la cifra es 20, la cifra que mencionó María Consuelo es 20%. 1 de cada 5 niños, ¿no? Uno de cada 5 niños no conoce a su papá, no sabe quién es, crece sin saber. Los efectos exactos que esto tiene en la crianza no es el caso que estamos mencionando, porque ya es un hombre de 33 años, pero sin duda, pues en su patrimonio sí va a tener unas consecuencias muy importantes. Pero a eso agréguele al 20% de los no conocidos, agréguele los que se conocen pero no asumen sus obligaciones y sus deberes, que es un porcentaje muy alto, a pesar de que pues reconocen el hijo y en fin, aparece el apellido en el registro civil. Los que pues es cierto también que hay muchos papás. Además, la verdad es que esta es una sociedad de padres irresponsables. Sobre el tema de los magistrados de la Corte Constitucional, Ricardo, le están recordando, usted que mencionó el caso del doctor Ibáñez, hay otro que también tuvo una demanda por paternidad responsable, que es el doctor Vladimir Fernández, llevado a la Corte Constitucional por el propio presidente de la República. Así que si el presidente de la República tiene un termómetro sobre el doctor Ibáñez, debería ser el termómetro para evidentemente todos, ¿no? Es un tema político, Néstor. El presidente Petro quería hacer uso político para golpear al magistrado Ibáñez más que otra cosa. Sí, para quienes tienen dudas sobre el presidente Petro, el trino del presidente Petro de ayer dice: no crié a mi hijo porque gente que pensaba como ustedes, le responde a una periodista, me torturó, me puso preso y me persiguió hasta 1990 sin poder asumir mi legalidad y con riesgo de muerte. A toda persona que me acompañara, de milagro estoy vivo, dice, este es el argumento. El presidente Petro no estuvo entre el 86 y el 90 preso. No es cierto, el presidente Petro no fue torturado en el gobierno de Virgilio Barco. Así que, digo, la versión del presidente Petro es: ¿quién decidió irse a la guerrilla? ¿Quién decidió tomar un camino de vida? ¿Quién decidió tener un hijo? Pues un camino es incompatible, por supuesto, no es la culpa de los que lo torturaron. Pero esa precisión es cierta y es muy importante, Néstor, porque en realidad el presidente Petro estuvo preso un tiempo durante el gobierno del expresidente Turbay, hacia el año 1980, por ahí aproximadamente, y ahí es cuando dice que lo torturaron. Era un guerrillero en ese momento, época, era un guerrillero menor. Y efectivamente en esa época pues había muchas denuncias de torturas por parte de agentes del Estado y en fin, pero como usted dice, Nicolás Petro nació en el año 86, ya para entonces no estaba preso, pero no lo único que puede impedir a un padre, al contrario avanzaba el proceso de desmovilización del M-19. Recuerde usted que el proceso de desmovilización del M-19 ocurrió en el gobierno del presidente Barco y terminó pues en el año 88 o a comienzos del 89, no lo recuerdo con precisión. Néstor, la agencia France Press, Ricardo, permíteme, lo único que puede impedir solo un dato, la agencia un padre
cría un hijo es la muerte, es lo único que puede impedirlo, todo lo demás es una decisión. Uno de pronto tuvo un accidente, tuvo un hijo no deseado o concebido, digamos, no deseado, y puede asumir o no la paternidad, o uno está en una lucha ideológica en el monte y puede decir, oiga, acabo de enterarme que voy a ser padre, creo que voy a dejar la lucha ideológica y me voy a dedicar a ser buen padre. Es decir, siempre hay una decisión. Lo único que impediría que un padre críe a su hijo es la muerte. Luis Ernesto, y no aplica en este caso. La agencia France Press hizo un chequeo de datos hace algunos meses o años y encontró lo siguiente, que Gustavo Petro fue detenido el 25 de octubre de 1985 en el gobierno de Belisario Betancur y quedó en libertad, según dijo su abogado entonces, Rafael Barrios Mendivil, en el año de 1987, en febrero de 1987. Cuando Nicolás tenía meses de nacido. ¿Y por qué no lo crió entonces? Es decir, estuvo... Digo, no es cierto, lo que quiero decir, Ricardo, no es cierto que el presidente Pero eso quiere Petro... decir que fue concebido mientras el presidente Petro estaba Sí, en preso. una visita Yo conyugal. creo que eso lo cuenta en el libro, En el libro ¿sabe? lo cuenta, él Yo creo cuenta el que episodio. él lo cuenta en el libro. Sí, pero es decir... Pero el hecho es que no hay justificación, en eso estamos de acuerdo, independientemente de las fechas, no hay justificación. No es simplemente yo no pude ser papá. No, como dice Luis Ernesto, no es cierta la excusa, tomé la decisión de no ser papá. Por eso, pero no es cierta, quiero decir, tampoco la excusa de me estaban torturando, yo era la víctima del establecimiento en ese momento. Él sale, queda en libertad cuando Nicolás tenía 7 meses. Tenía tiempo para asumir la crianza, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso. Claro. Sí, en eso creo que estamos todos de acuerdo, independientemente de las precisiones de las fechas y del momento en el que fue concebido. Lo cierto es que fue una decisión de él no asumir la crianza. Bueno, 8 de la mañana, 45 minutos. A propósito